El 90% de las personas no saben por qué el mundo cambió para siempre el 1 de septiembre de 1939. Empezamos. Con un solo evento, Europa se sumergió en una guerra que no solo devastaría continentes, sino que definiría el curso del siglo XX. Pero, ¿qué provocó este conflicto? ¿Cómo es posible que solo 20 años después de la Primera Guerra Mundial, el planeta estuviera de nuevo al borde de la destrucción? Hoy vamos a profundizar en las causas de la Segunda Guerra Mundial. Quédate con nosotros para entender las tensiones, los errores y los factores que llevaron al estallido del conflicto más destructivo de la historia. Para entender la Segunda Guerra Mundial, tenemos que retroceder hasta 1919, cuando se firmó el Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial. Este tratado fue un intento de los aliados, principalmente Francia y Reino Unido, de evitar futuros conflictos. Sin embargo, las condiciones impuestas a Alemania fueron extremadamente severas. El tratado forzó a Alemania a aceptar toda la responsabilidad por la guerra y pagar enormes reparaciones económicas. También les quitaron territorios clave y redujeron su ejército de manera drástica. Pero lejos de asegurar la paz, este acuerdo creó un resentimiento profundo en la sociedad alemana. Entre 1920 y 1930, Alemania sufrió una crisis económica devastadora. La hiperinflación hizo que el dinero perdiera casi todo su valor, lo que sumió a millones de personas en la pobreza. Esta humillación nacional y las dificultades económicas crearon el escenario perfecto para que figuras extremistas, como Adolf Hitler, ganaran apoyo. Si te está gustando este vídeo y quieres ver más contenido sobre historia y otros momentos cruciales de la humanidad, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos el pasado de una manera interesante y fácil de entender. Haz clic en el botón de suscribirse para no perderte nuestros próximos vídeos. La Gran Depresión de 1929 fue una catástrofe económica global que afectó a casi todos los países del mundo, pero golpeó con especial dureza a las democracias débiles y los países que ya estaban lidiando con graves problemas económicos, como Alemania. Esta crisis fue el desencadenante de cambios políticos radicales en Europa, y un factor crucial que contribuyó al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Después del desplome de la bolsa en Wall Street, el mundo entero entró en una profunda recesión. Millones de personas perdieron sus empleos y sus ahorros. En Estados Unidos, la producción industrial cayó más del 30%, y en muchos otros países, la pobreza y la miseria se hicieron omnipresentes. En Alemania, la crisis económica fue devastadora. A pesar de los esfuerzos de la República de Weimar por estabilizar el país después de la Primera Guerra Mundial, la economía ya estaba débil debido a las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles y la hiperinflación que había asolado al país en la década de 1920. La Gran Depresión hizo que todo esto empeorara aún más. La tasa de desempleo en Alemania llegó al 30%, y las fábricas cerraban en masa, dejando millones de personas en la pobreza. En este contexto de desesperación, la gente buscaba soluciones rápidas y efectivas, y fue en este vacío de poder donde Adolf Hitler y su partido nazi lograron ganar terreno. A medida que los alemanes perdían la fe en el gobierno democrático, el partido nazi prometía restaurar la grandeza de Alemania, crear empleos, y revertir las humillaciones impuestas por el Tratado de Versalles. La crisis económica global creó un caldo de cultivo perfecto para que los movimientos radicales ganaran fuerza, no solo en Alemania, sino también en otras partes de Europa. El fascismo no era un fenómeno exclusivo de los nazis. En Italia, Benito Mussolini ya había consolidado un régimen fascista a principios de la década de 1920, prometiendo estabilidad a través del control estatal y militar. Mientras Alemania y gran parte de Europa se inclinaban hacia el autoritarismo, en Asia, Japón también experimentaba cambios importantes. Afectado por la crisis económica mundial, el imperio japonés se volvió cada vez más militarista, creyendo que la única manera de asegurar su futuro era a través de la expansión territorial. Esto llevó a la invasión de Manchuria en 1931, marcando el inicio de su agresión en Asia. A lo largo de la década de 1930, Hitler fue consolidando su poder en Alemania a través de políticas radicales que combinaban la militarización, la propaganda y el terror. Prometió a los alemanes una sociedad fuerte y unida, donde el Estado controlaría todos los aspectos de la vida. Pero, al mismo tiempo, esto significaba marginar, perseguir y eliminar a aquellos que consideraban como enemigos del régimen, particularmente los judíos, comunistas y otros grupos minoritarios. Con el paso del tiempo, Hitler comenzó a desafiar abiertamente el sistema internacional impuesto por el Tratado de Versalles. En 1935, reintrodujo el servicio militar obligatorio y comenzó a reconstruir el ejército alemán, lo que era una violación directa del tratado. Sin embargo, las democracias occidentales no actuaron.
La opinión pública en Francia y el Reino Unido estaba más preocupada por los problemas internos que por lo que sucedía en Alemania. Esto le permitió a Hitler seguir adelante sin enfrentar oposición significativa. Así, a finales de la década de 1930, el fascismo y el militarismo se habían consolidado en tres grandes potencias: Alemania, Italia y Japón. Estos regímenes totalitarios compartían una visión expansionista y una creencia en la superioridad de sus respectivas naciones. El mundo estaba al borde del abismo. A partir de 1936, Hitler comenzó a desafiar abiertamente las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. Primero, rearmó Alemania, lo que ya era una violación del tratado. Luego, ocupó la región de Renania, una zona desmilitarizada, sin enfrentar resistencia. En 1938, anexó Austria y más tarde, ese mismo año, ocupó la región de los Sudetes en Checoslovaquia. Lo sorprendente es que en ninguno de estos casos las potencias europeas, como Francia o Reino Unido, actuaron para detenerlo. Esta política se conoció como apaciguamiento, donde se permitía que Hitler avanzara con la esperanza de evitar una guerra mayor. El primer ministro británico, Neville Chamberlain, es quizás el más famoso defensor de esta política, creyendo que hacer concesiones podría mantener la paz. Pero el apaciguamiento solo le dio a Hitler la confianza de que podía seguir expandiéndose sin enfrentar consecuencias graves. El siguiente movimiento de Hitler fue aún más audaz. El 23 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética, dos enemigos ideológicos, firmaron el Pacto Molotov-Ribbentrop. Este acuerdo no solo sorprendió al mundo, sino que incluía una cláusula secreta para dividir Polonia entre ambos países. Apenas una semana después, el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia desde el oeste, y 2 semanas más tarde, el 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió desde el este. Esto fue la gota que colmó el vaso. 2 días después, el 3 de septiembre de 1939, Francia y Reino Unido declararon la guerra a Alemania. Así comenzaba la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no fue causada por un solo evento, sino por una combinación de factores que se habían estado acumulando a lo largo de 2 décadas. El resentimiento y las heridas del Tratado de Versalles, la devastación económica de la Gran Depresión, el ascenso de los regímenes totalitarios y la política de apaciguamiento de las potencias occidentales. Todos estos factores, unidos a las ambiciones expansionistas de figuras como Hitler, Mussolini y los líderes militaristas de Japón, hicieron que la guerra fuera inevitable. En este contexto, la ideología de la superioridad racial y la expansión territorial jugó un papel crucial. Hitler, por ejemplo, promovía la idea de una raza aria superior, que debía expandirse para garantizar su supervivencia. Esta noción se convirtió en la base de su política exterior, justificando la invasión de países vecinos y el despojo de sus recursos. Al mismo tiempo, el régimen nazi utilizó la propaganda para demonizar a aquellos que consideraban enemigos, lo que llevó a una política de exterminio brutal. Pero más allá de la ideología y el militarismo, también hay que considerar el contexto social y psicológico. Después de la Primera Guerra Mundial, muchas naciones se encontraban sumidas en el caos, luchando con la identidad nacional y buscando a alguien a quien culpar por sus problemas. La propaganda y la manipulación mediática jugaron un papel vital en moldear la opinión pública, fomentando un ambiente en el que las agresiones de los líderes autoritarios eran vistas como respuestas justificadas a las injusticias sufridas. Además, la falta de una respuesta contundente por parte de las democracias occidentales también debe ser analizada. Tras la Primera Guerra Mundial, hubo un fuerte deseo de evitar un nuevo conflicto a toda costa, lo que llevó a políticas de apaciguamiento. Sin embargo, al permitir que los regímenes totalitarios prosperaran sin oposición, en lugar de fortalecer la paz, estas políticas terminaron alentando la agresión. La historia nos muestra que, a menudo, la inacción puede ser tan peligrosa como la acción directa. Después de la guerra, la humanidad se vio obligada a reflexionar profundamente sobre estas lecciones. La creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945 fue un intento de asegurar que los errores del pasado no se repitieran. El objetivo era promover la cooperación internacional, prevenir conflictos y fomentar el diálogo. En este sentido, el mundo ha avanzado en muchos aspectos, pero la historia nos recuerda que la paz no es un estado que se puede dar por sentado. Hoy en día, todavía enfrentamos desafíos globales que amenazan la paz. Desde conflictos armados hasta crisis humanitarias, la memoria de la Segunda Guerra Mundial sigue siendo relevante. Nos muestra la importancia de la vigilancia constante, la cooperación entre naciones y la defensa de los derechos humanos. En un mundo interconectado, los problemas de un país pueden convertirse rápidamente en problemas globales. Por eso,
Es vital recordar el costo de la guerra y trabajar colectivamente para resolver nuestras diferencias de manera pacífica. Al final, la Segunda Guerra Mundial nos dejó muchas lecciones importantes. Nos recordó el costo devastador de la guerra y la importancia de luchar por la paz y la justicia. Porque aunque las tensiones internacionales sigan existiendo, es nuestro deber como sociedad aprender del pasado para asegurar un futuro mejor.